queridos oyentes, queridos hermanos. En esta hora vamos a dar inicio, y en este día en especial, con un seminario que se va a llevar a cabo sobre profecías bíblicas. Vamos a ver diferentes tópicos con relación a algunos eventos, algunas cosas que han ocurrido, que están ocurriendo y que van a ocurrir. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco varias profecías que para muchos no las conocen y otros quizás ya de antemano las conocen. El seminario está titulado Profecías Bíblicas, temas de actualidad. Vamos a tratar de ver algunos cumplimientos proféticos durante mucho tiempo en la historia, cómo la profecía se viene cumpliendo alrededor de toda la historia humana. Así que vamos a dar inicio hoy con un tema básico. Vamos a ver la confiabilidad, vamos a estar viendo la importancia que tienen las escrituras a nivel de la profecía, si son seguras o si no lo son. Entonces, para esto vamos a dar inicio. Recordemos que inicia del 9 al 21 de noviembre, más o menos son casi 10 días. Vamos a estar todas las noches emitiendo a las 7 de la noche. Así que a nuestros oyentes y a nuestros hermanos, bienvenidos en esta sección. Vamos a dar inicio entonces con una palabra de oración para empezar con el tema de esta noche. Vamos a orar. Nuestro Padre y eterno Creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas, venimos a ti en esta noche también para agradecerte, oh Señor, por el día más que tú nos regalas, por los cuidados y porque nos llenas de bendiciones. Gracias por todas las cosas que nos das, que no merecemos, pero que en tu amor y en tu misericordia tú nos permites poder tener. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Salvador, y permítenos contemplarlo más a Él a través de tu palabra. En esta hora pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que una doble porción sea con nosotros para escuchar tu palabra en esta hora. Levántanos con tu bendición y con tu aprobación. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, como ya lo había dicho, vamos a estar viendo un tema básico para poder entender un poco las profecías, aunque bueno, van a haber algunos aspectos que quizás para algunos no va a ser como muy entendible, pero voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible. Vamos a ver la importancia que tiene la segura palabra de profecía. ¿Qué dice la Biblia con relación a las profecías? Cuán fidedignas son las escrituras para nosotros poder apoyarnos en ellas y darnos cuenta de los eventos que están ocurriendo en el mundo. Así que hay varias formas. Hoy en día existen varios intérpretes de las profecías. Existen, 4 métodos, pero hay 3 sobre todo de cómo yo puedo interpretar una profecía. Si bien es cierto, la Biblia tiene muchas profecías. Hay un método que se llama el método futurista, el método preterista y el método histórico. El método que nosotros vamos a utilizar durante estos 10 días va a ser el método histórico. Vamos a ver qué dice la Biblia y después vamos a ver qué dice la historia para confirmar lo que la profecía ya había dicho. Entonces vamos a utilizar el método histórico, que ese es el que nosotros creemos que es el método para interpretar cualquier profecía de la Biblia. Entonces el tema es la segura palabra de profecía. Vamos a ver preguntas y respuestas, ¿cierto? Y voy a ir explicando algunos pasajes. Y aunque hay pasajes que no hay necesidad de explicar porque están más que claros. ¿Por qué medio se da toda la escritura? Según nos dice Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda la escritura es inspirada divinamente y útil, primero, para enseñar, o también para adoctrinar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué medio se ha dado la Biblia? Por un medio divino, por inspiración divina. Ese ha sido el medio por el cual se han dado las escrituras. No fue que un hombre dijo, ve, yo voy a escribir un librito que... No, fue porque Dios lo inspiró. O sea, quiere decir, la inspiración es que Dios, digamos, le da un mensaje a una persona y esta persona lo que hace es transmitir las palabras de Dios a su dialecto para que la gente lo pueda entender. Eso es inspiración divina. ¿Cuál fue el propósito de haberse dado esa inspiración? Bien, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 17 nos dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿cuál fue el propósito de haber dado las escrituras? Dice que es para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, alcance una madurez espiritual. Eso significa la palabra perfecto. Después dice que enteramente instruido, o también dice, hay otra palabra por instrucción, ¿cómo es que se dice? En el ejército, adiestramiento. También sería la otra palabra, en vez de instruido, sería adiestrarlo para toda buena obra. Ese fue el propósito por el cual el Señor dio las escrituras para nosotros. ¿A quién pertenecen las cosas reveladas? Bien, según dice Deuteronomio 29:29, nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Hay cosas secretas que nosotros no sabemos. Ejemplo, alguien me preguntaba que en qué año nació el Señor Jesús, ve en qué año nació Dios. Y bueno, eso no lo sabemos. Es más, todavía se especula y no se sabe la fecha exacta cuándo nació Jesús en la tierra. Algunos dicen que fue el 25 de diciembre. Pero lo que no saben es que el 25 de diciembre se celebra una fiesta pagana. Bueno, esa fiesta es en honor a Baal, lo decía el sábado, ¿cierto? También se le celebra el cumpleaños a Budas, también al Hare Krishna, y hay muchas fechas, pero ninguna tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Les dice que las cosas que son secretas solamente pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas son para nosotros. Esas las que yo voy a investigar, no cosas secretas. Ok. ¿Cómo se le llama al último libro de la Biblia? Bueno, Apocalipsis 1:1 nos da el nombre. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Bueno, dicho sea de paso, la palabra Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Por ejemplo, la gente relaciona Apocalipsis solamente con destrucción, con guerras, con violencia. Pero realmente la palabra Apocalipsis significa revelar, o sea, revelación que Dios ha dado. Ese es el nombre que se le da al último libro de la Biblia. ¿Qué se dice de aquellos que leen o estudian este libro? Muchas personas hace unos años escuchaba decir que el que leyera la Biblia se volvía loco. Y sobre todo los que leían el libro Apocalipsis, que se podían volver locos, ¿cierto? Eso es lo que dice. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, qué nombre se le dan a las personas que leen este libro. Mira lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee. Esta palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre, o sea, es gozoso. Esa es la palabra bienaventurado, el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Entonces, ¿cómo se les llama a las personas que leen y estudian el libro de Apocalipsis? Bienaventurados, dichosos, ¿cierto? El libro de Apocalipsis está solamente diseñado para ser entendido. O sea, el libro de Apocalipsis no ha sido solamente diseñado para ser entendido, sino que también se pronuncia una bendición especial
sobre los que lo leen y sobre los que lo estudian. Nadie esperaría obtener una bendición de un libro que no pueda entender. De ahí la implicación de que el que estudie este libro lo puede entender. Ahora, si el Señor dice que yo soy bienaventurado, algunas personas dicen, no, es que el libro de Apocalipsis no se puede entender. Entonces el Señor, ¿por qué dice que bienaventurado el que lee? Si este libro de Apocalipsis no se puede entender, entonces yo el que bienaventurado voy a ser. Entonces es lógico que si el Señor dice que los que leen, los que estudian este libro van a ser beneficiados, quiere decir que este libro sí se puede entender, sino que está en símbolo, porque dice el mismo Juan, el apóstol Juan, dice que el Apocalipsis, dice que hay cosas que fueron escritas solamente para que los entendidos puedan entender. No todo el mundo va a poder interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo fueron dadas las profecías en el Antiguo Testamento? Dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fueron entonces dadas las profecías del Antiguo Testamento? Dice que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No fue que un hombre, como ya les dije antemano, en el pasado dijo, yo voy a escribir un libro y bueno, hoy en día hay muchas personas que dicen que no, que el libro que la Biblia lo escribieron hombres y que no es de confianza, que no es fidedigno. Pero cuando yo veo, ¿cómo yo sé que la Biblia realmente fue inspirada por Dios? ¿Saben por qué? Porque transforma la vida de la gente. Porque hay personas que han leído ese libro y su vida ha cambiado. Entonces, si ese libro no fuera de Dios, ¿creen que puede cambiarle la vida a las personas? No, sería un libro normal, como el libro de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Como cualquier autor secular. Pero cuando yo leo la Biblia cambia la vida de cualquier ser humano. Eso es lo que le da confianza y eso es lo que me da a mí entender de que ese libro realmente es de Dios. Porque el que era drogadicto deja de ser drogadicto. El que era ladrón ya no vuelve a robar. Y así sucesivamente. Ahí es donde uno ve que el libro sí ha sido ¿qué? Inspirado por Dios. ¿Qué dice entonces? ¿Qué se dice de la interpretación de estas profecías? Dice el mismo apóstol San Pedro, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Quiere decir que un hombre no puede decir que él tiene la verdad absoluta de cualquier profecía. Recordemos que una profecía puede ser de algún acontecimiento futuro, de alguna señal de la venida de Jesús, o también de eventos que se están cumpliendo en el momento. Esa es la forma en que la Biblia da a entender qué es la profecía. Ahora, nadie sin la ayuda, o sea, dependiendo de su propio juicio privado, es competente para dar una exposición de una profecía. Su significado debe ser buscado en otra parte de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:13 nos dice, comparando las cosas espirituales con las cosas espirituales. También dice la Biblia que para yo interpretar una profecía yo tengo que leer un poquito aquí, un poquito allá. Dice el profeta Isaías, dice renglón tras renglón, mandato tras mandato, un poquito aquí y un poquito allá. Así es que podemos ir interpretando. Y que no es de particular interpretación. El único que puede dar la interpretación ha sido el Espíritu Santo, que inspira a los hombres a mostrarles cuál es el significado de cada profecía. ¿Qué buscan los profetas al dar sus profecías? ¿Cuál era la finalidad? Dice el mismo apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros ha inquirido
y diligentemente buscado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál era el propósito o qué buscaban los profetas al dar una profecía? ¿Llenar a la gente de miedo, de susto, de pánico, de terror? No, dice que ¿cuál era el fin? Aumentar vuestra fe y la salvación de vuestras almas. Esa era la finalidad de las profecías. La gente dice, ay no, de profecías no, qué miedo, porque nos da miedo. Claro, todo mundo tiene miedo a morir, porque eso es la realidad. Pero ¿saben cuál es el mayor miedo de una persona a morir? Morir sin el Señor Jesús. Ese es el peor temor. Por eso mucha gente, la gente dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero a la hora de la verdad, cuando ve unos segundos que está por morir, ahí se acuerda del Señor. Como el ateo que va en el avión, ¿cierto? Y siente que el avión, le dice el piloto, dice, se ha dañado un motor, vamos para abajo. Ahí sí se le olvida que es ateo y empieza a orar. O como un amigo que tenía ateo, y una vez que fui le hice un favor, y cuando me fui, bueno, que Dios lo bendiga. Y le dije, ve, usted no, pues que no cree en Dios. No es la costumbre. Entonces, toda alma, todo ser humano y todo bebé que nace en este mundo, nace con el deseo de buscar a alguien, en este caso, a un ser superior, o sea, Dios. Entonces, la profecía no fue para llenarnos de miedo ni de susto, sino para aumentar mi fe. ¿Por qué para aumentar mi fe? Porque cada vez que estudio las profecías, yo me doy cuenta que la venida de Jesús está más cerca. Y para la salvación de mi alma. Por el espíritu de quien actuaron los profetas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11 nos dice, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo significaba el espíritu que Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. O sea, por el espíritu de quien actuaba. Dice por el espíritu de Cristo. O sea, el Señor Jesús cuando vino a la tierra, Él tuvo que irse al cielo y en el cielo está intercediendo, dice primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Él dice, hijitos míos, carta os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús se fue al cielo y es mi abogado en el cielo. Entonces, ¿Él envió a quién? Al Espíritu Santo. Por eso dice, significa el Espíritu de Cristo. O sea, viene en nombre, en representación de Jesús. ¿A qué viene el Espíritu? A guiarnos a toda verdad. Eso es lo que dice San Juan. Entonces, todas las profecías, tanto del Antiguo Testamento, igual que las del Nuevo Testamento, fueron dictadas por el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, están designadas para ser estudiadas por todos los cristianos. A todos somos llamados a estudiar las profecías. Y por eso se está realizando este seminario de profecías. Y él dice, ¿cómo confirmó Pedro su previa predicación sobre la venida de Cristo? Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿Qué es una fábula? Algo que alguien se inventó, pero que no es verdadero. Entonces dice el apóstol que lo que él está enseñando sobre la venida de Jesús, dice que ellos en ningún momento han seguido ¿qué? Fábulas. ¿Okay? Ya les había dicho por qué la Biblia tiene poder y tiene veracidad. Porque transforma la vida de la gente. Eso es lo que me da a entender de que este libro realmente es inspirado por Dios. Cuando vio el apóstol la majestad de Cristo y escuchó las palabras de aprobación de Dios, 2 de Pedro 1:18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Esto ocurre cuando estaban con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, cuando se presenta Elías y Moisés, ¿cierto? Ahí se presentan y ellos pudieron escuchar, ¿cierto? Y estaban, dice, juntamente con él
dice, y también en el momento cuando Jesús sale del agua, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y Jesús sale, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí fue cuando se cumple, ¿cierto? Y dice, escucharon las palabras de aprobación de la majestad del Cristo. Bueno, dicho sea de paso, este evento, cuando Jesús fue bautizado, tiene su raíz de una profecía de Daniel, porque Daniel dijo, hasta el Mesías príncipe ungido, dice que iban a ocurrir 70 semanas, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo hasta el Mesías príncipe ungido. En ese momento es que el Señor Jesús fue ungido y se cumplió una profecía. ¿Qué otra y más cierta evidencia tenía él del poder y de la venida de Cristo? El mismo apóstol Pedro nos responde, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En la versión revisada rinde este versículo o dice así, tenemos la palabra de profecía hecha más segura. O sea, dice que tenemos que la palabra profética más segura. Dicen que es como una antorcha que alumbra el camino oscuro hasta que el día esclarezca, ¿cierto? O sea, ¿qué hace la Biblia o las profecías? Las profecías me dicen en qué momento de la historia yo me encuentro. Jesús le dijo a los apóstoles le dijeron a Jesús dos preguntas. Mateo 24, estoy resumiendo, Mateo 24, antes de entrar al capítulo 24, los apóstoles estaban sentados en un monte y le dijeron, Señor, mira qué hermosa iglesia tenemos, qué templo tan espléndido. Y el Señor de Jesús dijo, bueno, no se gloríen de eso. ¿Por qué? Dice, porque os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no quede removida, ¿cierto? Les dijo el Señor Jesús. Después los apóstoles le preguntaron, venga Señor, queremos hacerle dos preguntas. Es que usted nos dijo que este templo, porque el templo que ellos habían construido, el templo de Salomón, era hermoso, era inmenso y era pues una estructura gigantesca. Y ellos dijeron, bueno, ¿cómo va a ser derribado el templo? Ellos tenían dos preguntas y se la hicieron a Jesús y le dijeron, Señor, una pregunta, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, los apóstoles mezclaron dos preguntas en una. ¿Okay? Le preguntaron cuándo iba a ser destruido el templo de ellos y cuándo él iba a volver, porque él había prometido regresar. Y el Señor Jesús le explicó y les dio unas señales para que se dieran cuenta cuándo él iba a regresar. Y después él termina diciéndoles, cuando ustedes vean, ¿cierto?, que las hojas caen, es porque el invierno se acerca. Entonces el Señor Jesús dijo, yo no puedo decir en qué día él va a venir, pero sí me puedo dar cuenta de qué, de las señales que están ocurriendo antes de que Jesús regrese. Eso sí me puedo dar cuenta. Entonces, ¿a qué profecía contó Cristo a sus discípulos cuando predijo la destrucción de Jerusalén? Mateo 24, el Señor Jesús manda, cuando le hicieron la pregunta que ya le acabo de explicar, el Señor Jesús le dice a los apóstoles, ¿cierto?, algo muy interesante. Bueno, vamos a ver qué dice el profeta Daniel. Dice, por lo tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el Daniel profeta, que estará en el lugar santo el que lee entienda. Lo mismo que decía Apocalipsis, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que leen y entienden y guardan las palabras de esta profecía. El Señor Jesús le dijo algo a los apóstoles, tienen que leer y tienen que ir ¿a dónde? A Daniel. Entonces yo tengo que ir donde Daniel, a ver qué dice Daniel de qué es lo que viene para el futuro. ¿Ok? Es cuando yo llego donde Daniel, yo me voy a encontrar, Daniel tiene solamente 12 capítulos, pero de esos 12 capítulos hay mucha tela por cortar.
Y el Señor Jesús nos manda, o nos mandó a ellos, dice, lo que fue dicho por el profeta Daniel. Mañana vamos a estar estudiando Daniel capítulo 2, que fue la visión que tuvo Daniel para el fin del mundo. Ahora, ¿cuándo se entenderían todas las profecías en el libro de Daniel? El libro de Daniel dice que iba a quedar sellado. Mire lo que dice Daniel 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y se multiplicará la ciencia. Daniel dijo algo. ¿Hasta cuándo se iban a cumplir o hasta cuándo se iban a entender estas profecías? Hasta el tiempo del fin. ¿Okay? Entonces, vamos a estar viendo cuándo inicia el tiempo del fin. Pero él decía algo muy interesante, que muchos correrán, o sea, mucha gente va a estar indagando, buscando, bueno, ¿quién me puede explicar esta profecía? Y no, dice que no va a haber quién, pero después dice que la ciencia se va a multiplicar. No, bueno, la ciencia se ha venido multiplicándose, pero cuando la Biblia habla la palabra ciencia es del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento cuando las profecías se van a ¿qué? A poder entender, y ese tiempo es ahora. ¿Okay? Es muy cierto entonces que el estudio de la profecía no debe ser descuidado de ninguna manera. Tenemos que estudiar. Esta parte de la palabra pertenece a esa que dice ser la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ser prevenido no es ser combatido, ¿ok? Por eso dice que un soldado avisado no muere en guerra. Dios le da a su pueblo, por medio de la palabra profética, una oportunidad para aprender lo que viene sobre la tierra, para que puedan saber cómo actuar cuando las predicciones lleguen a suceder. En vista de todo esto, cualquiera que sea alcanzado, desapercibido por cualquier calamidad que haya sido profetizada, será culpado por él que tan amablemente revela estas cosas para nuestro beneficio. ¿Qué hizo el Señor de antemano? Avisarnos de las cosas que van a suceder. Lo único que he hecho ahorita es como crear una base para poder empezar a estudiar las profecías. Hasta este momento hemos podido notar, hemos visto que la Biblia es el libro más seguro para yo poder estudiar profecías. Hay muchos intérpretes, hay muchas personas que interpretan las profecías de muchas formas, pero como ya les dije, el método que vamos a estar utilizando durante estos 10 días va a ser el método histórico. Vamos a ver cómo en la historia se cumplen las profecías bíblicas. Vamos a estar viendo la última nación que está en la profecía. Vamos a ver el último reino que va a haber sobre la tierra antes de que Jesús venga. Vamos a estar viendo un poquito qué son las plagas, ¿cierto? ¿Qué más? Vamos a ver que ya los imperios que han venido reinando en el mundo ya estaban profetizados por el mismo profeta Daniel. Y bueno, y muchas otras cosas más que estaremos estudiando. Lo más importante, lo que yo quiero que rescatemos ahorita, es que las profecías no es para aterrarnos, no es para llenarnos de miedo y de susto. ¡Ay, qué miedo! Y cuando empiecen a caer las plagas, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? No es para asustar, no es para llenar de miedo a la gente. Simplemente es para aumentar mi fe y también para salvar mi alma. Porque para eso fue, el Señor no escribió las profecías para llenarnos de miedo ni de susto, no, es más bien para que nos gocemos. Por eso el mismo Mateo 24, el Señor Jesús dijo, cuando veáis que estas cosas suceden, dice, levantad vuestros ojos al cielo, porque vuestra salvación está cerca. Las profecías son más para animar, para fortalecer, para darnos seguridad, no para asustarnos ni para darnos miedo. Entonces, espero que hayan visto la importancia que tiene, y sobre todo la Biblia, porque eso es lo que vamos más a estar utilizando, más Biblia, ¿cierto? Y algunos datos históricos para poder ir confirmando dichas profecías. Bueno,
Que el Señor les bendiga y les guarde. Mañana continuamos con el segundo tema y vamos a estar viendo algunos imperios o el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta noche. Vamos a terminar con la palabra de oración. Nuevamente, eterno y amado Padre Celestial, venimos a tu presencia en agradecimiento por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú de antemano nos has revelado las profecías, no para llenarnos de miedo, de pavor, de susto, sino, Señor, para convencernos de que somos pecadores, de que somos indignos y de que necesitamos entregar nuestra vida a ti. Perdona todo pecado, perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades que hemos cometido, Señor. Ten misericordia, apiádate de nosotros y permítenos entender cada profecía que tú has establecido en las Escrituras. Ayúdanos a confiar de que tu palabra ha sido inspirada por ti a través del Espíritu Santo y que no han sido los hombres los que la han escrito, sino que has sido tú directamente a través de los profetas. Ayúdanos a creer en las profecías de que son seguras y son fidedignas de estudiar. Bendícenos, acompáñanos en este resto de la noche. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde en esta noche. Amén.